En el ejercicio de acompañamiento en el caso del consumo. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, considerando que es la última intervención y las limitaciones de tiempo que tenemos, creo que es importante dar paso de una vez a la sesión de preguntas. Vamos a destinarle máximo unos 20 minutos, perdón. Seguramente, no sé si a ustedes ¿sí se les repartieron papeles? Sí, ya mis compañeras Laura y Vanessa están pasando por las filas recogiendo Okay. las preguntas. Si quiere, La usted idea puede abrir es el debate. Organizarlo por temáticas y vamos seleccionando, agrupando las diferentes preguntas para que no se haga muy extenso el espacio de interrogantes formulados. Si quiere, profe, entonces le invito que de pronto usted comience el debate para que ellos nos vayan respondiendo cosas que usted nos haya apuntado y ya entonces pasamos con las preguntas. Bueno, básicamente como son estrategias diversas, ¿cierto? Una de las preguntas que siempre surge, por ejemplo, es el tema de la valoración o de la evaluación de las experiencias que se han implementado. Sobre ese tema siempre hay bastante que decir. Hay algunos interrogantes que pueden salir específicamente de cada una de las intervenciones, específicamente sobre los hallazgos que se presentan, la necesidad de situar la experiencia o bien como prevención integral o bien el enfoque es muy importante, enunciarlo, porque desde ahí se operativizan las estrategias, los programas, los planes. Es desde ahí que se trazan las acciones y eso da un derrotero. El tipo de acción tiene que ver con ese enfoque y con el contexto, por supuesto. Por eso le solicité inicialmente en qué contexto estábamos situados y cuál era el enfoque de cada una de las estrategias. Por allí podemos comenzar. Yo creo que ya tenemos algunas preguntas formuladas. Sí, estas son para Secretaría de Educación. Bueno, esta es una pregunta para salud. Está referida a barras futboleras y es por qué la prueba de consumo de sustancias psicoactivas en barras futboleras no registra otras sustancias como inhalantes y derivados de la cocaína y que te solicitan ampliar el concepto de acompañamiento. Ok, aló, ya. El tamizaje que se realiza de la CIS, como yo lo comentaba, no solamente recoge sustancias legales e ilegales, sino que tiene una gran gama de sustancias psicoactivas. Las 3 diapositivas que mostré son de las sustancias sí, claro, que tienen mayor índice en consumo, pero yo tengo quien hizo la pregunta y si quiere conocer el tamizaje, yo puedo mostrarle porque tenemos inhalantes, tenemos benzodiazepinas, además porque ya hay en este momento detectado que algunas barras tienen un alto consumo de benzodiazepinas. Sí, me di cuenta. Entonces, pues quien quiera conocerlo, después podemos revisarlo. Y el acompañamiento, no sé en qué momento es el acompañamiento, pero nosotros lo que hacemos es que tenemos un proceso de intervención en torno a acciones resolutivas en salud mental. Eso quiere decir que por psicología, cuando se detectan algunos casos de algunos chicos que desean un proceso psicológico, nosotros lo que hacemos es que hacemos 2 acciones resolutivas, identificamos factor de riesgo y lo que hacemos es canalizar al sistema POS que tenga la persona que está consumiendo el tipo de sustancia. Bien. Hay una pregunta que está dirigido a todos los
panelistas. Entonces es bien interesante y está referida a la opinión acerca de la cero tolerancia al uso de sustancias lícitas e ilícitas en niños, niñas y adolescentes. ¿Hay alguien que quiera responder? Sí, pues como señalaba en la presentación, creo que definitivamente no hay una comprensión muy clara por los diferentes actores en la ciudad frente a lo que significa el consumo en los niños, niñas y adolescentes. La intolerancia creo que es evidente en todos los contextos, desde la familia, la escuela, el contexto barrial, pero particularmente, como también refería, creo que esa intolerancia se ve muy referida en medidas represivas y no en atender la situación del consumo en toda la realidad que esta implica, no solo para la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino efectivamente su situación de salud. Creo que esa falta de comprensión es lo que está haciendo que tengamos dinámicas como las que mencionaba en el sistema de responsabilidad penal, y es que finalmente el consumo esté siendo criminalizado, judicializado y no entendido y abordado oportunamente desde lo que realmente implica. Jessy. Bueno, hay algo que nosotros debemos tener claro y es la ley 1098, que es la de infancia y adolescencia, y cómo dentro de la ley se habla de la protección en los niños y las niñas. Eso es claro para todos, y en que nuestras acciones deben ir encaminadas a la protección. Desde ahí debemos generar acciones de prevención universal. Pero algo que no podemos hacer es tampoco taparnos los ojos y decir, bueno, los niños y las niñas, entonces como la ley dice que no deben consumir, pues no consumen. Y creo que ahí hay una dificultad grande, y es que tenemos unas pautas sociales en las cuales los niños y las niñas desde muy corta edad, el mismo papá les da el alcohol, y entonces están en la fiesta y hay un vinito y el papá le dice, mi hijo ya tiene 10 años, démosle una copita de vino. Y entonces empezamos a darle, y después naturalizamos el alcohol, que es una sustancia legal, hasta el punto de vista en el cual nosotros decimos, pues es que el alcohol no es una droga, y lo hemos identificado en algunos de los tamizajes o de las pruebas, o como Henry Alejo lo hace con todo lo que tiene que ver el ASIS y todos los sistemas de vigilancia. Se identifica que para ellos el alcohol se ha naturalizado a tal punto en que no está considerado, y a uno le preguntan, ¿usted consume algún tipo de droga? Y dice, no, yo no consumo ningún tipo de droga. Entonces creo que esa naturalización del alcohol también hace que nosotros en nuestras familias tengamos hijos a los que les estamos dando alcohol, y después nos quejamos como padres y decimos, no entiendo por qué mi hijo está consumiendo otro tipo de drogas cuando nosotros les estamos abriendo unas puertas de entrada. Creo que hay varias cosas que hay que revisar. Una, quitarnos la venda de los ojos y saber que sí hay acciones, pero también ir cautelosamente en el proceso de la intervención de las acciones con niños, niñas y adolescentes, en la medida en que debemos generar acciones de prevención universal y de prevención selectiva mucho más claras que llegar de una vez a prevención indicada cuando generamos acciones de mitigación de daño y reducción de riesgo que están fracturando un poco cómo identificamos a los niños y a las niñas, y cómo lo identifica la ley, cómo son evidenciados no solamente desde la Ley de Infancia y Adolescencia, sino de las políticas nacionales distritales y la Ley 1566. De acuerdo. ¿Quieres agregar algo? Pues yo solamente quisiera agregar a eso que el nivel de corresponsabilidad tiene que ser también desde el tema policivo, digamos. Nosotros como alcaldías locales, el nivel de aumento, digamos, en sellos a establecimientos donde hay venta, consumo de licor, se ha ampliado inmensamente en esta Bogotá humana, pero sobre todo donde haya la responsabilidad de, por ejemplo, sectores. La localidad de Tunjuelito, dentro de la estrategia Río y la articulación, que también vale la pena resaltar, el ejercicio del avance en la articulación interinstitucional que se ha venido adelantando. Por ejemplo, hemos conformado la red de vendedores, de comerciantes en entornos escolares. Parte de eso no solamente es pedirle al comerciante, al dueño de la tienda, a la panadería, cuide también al niño y niña que sale del colegio, sino que sea corresponsable en el ejercicio de la no venta, por ejemplo, de cigarrillo y de alcohol a menores de edad.
En ese sentido sí creo que se ha fortalecido, queda un reto mucho más amplio y es que las sanciones sean mucho más drásticas, tanto pecuniarias como en términos del sellamiento de establecimientos y demás, con el objetivo obviamente de llamar a ese nivel de corresponsabilidad. Y por otro lado, el tema del acompañamiento de entidades, sobre todo en el tema del núcleo familiar. Definitivamente el temor de las familias de acercarse a veces a una comisaría de familia o al ICBF por un ejercicio, digamos, de miedo, de acercamiento con este tipo de entidades, puede romper esas barreras que hay entre las instituciones, entre el acceso, digamos, de la justicia y también el acompañamiento de los ciudadanos. Yo quisiera cerrar con lo que acaba de decir la doctora, que me parece importante, y es, en este momento nosotros como Secretaría de Salud y otras secretarías tenemos un compromiso con el Consejo Distrital en torno al Acuerdo 570, que me parece importante nombrarlo con lo que tú dices, y es que nosotros, el Acuerdo 570 del diciembre de 2014 nos dice que tenemos que prevenir la venta de alcohol industrial y antiséptico para niños, niñas y adolescentes, en la medida en que se han detectado algunos casos de consumo de chamber, que es una mezcla entre alcoholes industriales o antisépticos y frutiño o algún tipo de gaseosa. Y quiero que eso quede claro, en este momento la Secretaría de Salud desde Vigilancia está generando vigilancia a los establecimientos que están vendiendo ese tipo de alcohol, y nosotros tenemos unas campañas desde Salud también encaminadas a la prevención. Bueno, hay otra pregunta dirigida a todos también, y es referida a qué opinión les merece el consumo responsable de cannabis y si vincularían esa apuesta en los programas que están implementando. Hace una nota, una aclaración, y es sobre, pues teniendo en cuenta una modificación en los marcos legales. La idea es, ustedes implementarían dentro de los programas que están a cargo la apuesta de consumo responsable de cannabis. Bueno, es una pregunta bien compleja, pero particularmente pues para la experiencia que nosotros tenemos, definitivamente nos enmarcamos, insisto, en la protección integral de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y pensar en implementar este tipo de estrategias, pues creemos que iría en contravía. Ahora, tenemos que también reconocer que atendemos jóvenes, y creo que esto ya entra también un poco dentro del ejercicio de la autonomía y la autodeterminación, como mencionaba, que tiene que ir de la mano también con un ejercicio muy claro de sensibilización y de formación a los jóvenes. Creo que sería con ellos de pronto con quienes podría pensarse, pero si bien es cierto, señalaba que en el acompañamiento que hacemos buscamos explorar y que se identifiquen diferentes estrategias y mecanismos para que se reduzcan los riesgos y se mitiguen los daños. Pues realmente ese paso nosotros no nos atreveríamos a darlo desde la experiencia de los centros Forjar. Sin embargo, insisto en que quedaría también en el ejercicio de la autonomía que tienen los jóvenes, en este caso, que consumen sustancias psicoactivas y que estén en conflicto con la ley penal. Pero no podemos olvidar que estamos entendiendo, como lo mencionaba desde la ley, el consumo como una situación que amenaza, que no observa y que vulnera derechos. Entonces es todo un dilema ético de alguna manera poder pretender abordar este tipo de estrategias. Compartiendo un poco la opinión de la doctora Esther, igualmente para la Secretaría de Educación se convierte en un dilema ético claramente que amerita la reflexión, pero seguimos sostenidos en términos de un marco de derechos, sobre todo para los niños y niñas de nuestras escuelas. Entonces, la opinión y de hecho desde el secretario de Educación y las discusiones que se han generado en torno a ello, siempre ha sido desde la escuela generar un acompañamiento que nos permita distanciar hasta donde más podamos el consumo en nuestros niños y niñas. Uno, porque es un tema de salud que nos compete proteger y que eso nos convoca pues, a tenerlo en cuenta en las acciones pedagógicas.
No nos podemos alejar de ese marco de derechos en el marco del Código de Infancia y Adolescencia y por ende pues nuestras acciones tendrán que seguir redundando alrededor de ello, pero también pues tenemos claro que en nuestros colegios tenemos jóvenes mayores de edad, ¿cierto? Donde también juega la autonomía y desde esa noción de cuidado, de autocuidado, pues ellos tienen pues todas las posibilidades para tomar las decisiones, pero sí teniendo claro que la escuela los invita a que reflexionen justamente desde esa postura del autocuidado para que en dado caso que tomen pues la decisión lo hagan con todo el criterio y la conciencia frente a sus proyecciones de vida. Bien. Otra pregunta que está dirigida a todos y es, bueno, esta está dirigida más bien a Yesid, me permito canalizártela porque está referida específicamente a salud y es si existe un plan distrital específicamente dirigido hacia la prevención de consumo de alcohol. Sí, como yo lo contaba ahorita, para nosotros, bueno, hay una cosa es que nosotros dentro de las metas del plan de gobierno, las metas del plan de gobierno distrital, nos habla de sustancias. No tenemos unas estrategias específicas para cada sustancia porque si no tendríamos muchísimas estrategias. No podríamos construir una estrategia para consumo de benzodiazepinas, una estrategia para consumo de alcohol, una estrategia para consumo de tabaco, una para consumo de heroína, una para el consumo de cocaína. Eso no lo podemos hacer porque tenemos un rubro distrital que también tenemos que especificar en torno a todo el consumo de spa. Pero sí tenemos unas problemáticas en consumo de alcohol claras y evidentes y dentro de las estrategias que tenemos en el programa Territorios Saludables nosotros priorizamos todo lo que tiene que ver con alcohol por la misma razón que les estoy contando ahorita y es que se ha naturalizado a tal punto en que todos nos hablamos de drogas y por lo general omitimos el alcohol. Y pasa otra cosa y es que es la sustancia más adictiva y que ha sido demostrado como la sustancia más adictiva. Entonces creo que están, bueno, alcohol y tabaco están en una medida ahí muy elevada en sustancias adictivas, pero son legales. Entonces a eso le apuntamos mucho y en este momento con el proyecto de acuerdo también al consumo de alcohol industrial y antiséptico, como lo contaba antes, por el factor de riesgo. Ok, sí. Bueno, hay muchísimas preguntas dirigidas a educación. Voy a tratar de juntar algunas o he tratado de mirar el contenido y se refiere a básicamente cómo controlar la oferta de sustancias psicoactivas en los entornos escolares o al interior de los colegios, cuál es el trabajo con la familia desde el colegio y cuál es el trabajo con otros sectores e instituciones para que sean planes integrales. Bueno, para el primer punto respecto al tema de la oferta en entornos escolares, digamos que los profesionales, los gestores, los referentes que nos acompañan en estos escenarios de trabajo, como lo mencioné en la presentación, trabajan fuertemente en ejercicios de articulación intersectorial a nivel local, es decir, trabajan de la mano con gobierno, trabajan de la mano con policía, trabajan de la mano con las alcaldías locales y en esa medida pues se generan todos los planes de acción que de alguna manera permiten vigilar un poco y controlar alrededor de los colegios el tema de la oferta y el microtráfico en sustancias psicoactivas. Dentro de las acciones del equipo de entornos escolares, en el año 2014 puntualmente se desmantelaron ollas cercanas a los colegios, se desmantelaron redes de microtráfico y de hecho de familias de nuestras estudiantes que digamos que trabajan en redes como tal de venta de sustancias psicoactivas. Entonces las acciones pues están claramente fortalecidas en términos intersectoriales y acompañadas por las instituciones que tienen la competencia para vigilar y controlar ese tema alrededor de la escuela. La segunda pregunta creo que estaba orientada hacia el tema de la familia. Quiero hacer aquí una precisión y es que la estrategia RIDO y en general el acompañamiento que hacemos nosotros es de abordaje pedagógico inicial, aunque tenemos unas acciones pedagógicas continuadas al interior de los colegios que involucran claramente a los padres de familia. En particular para el consumo de sustancias psicoactivas acompañamos al área de orientación escolar,
trabajamos con ellos hombro a hombro en los espacios o en los escenarios donde son convocados o invitados los padres y madres cuando se descubre una situación de consumo experimental o habitual, para que ese abordaje pedagógico sea lo más asertivo posible. Tenemos padres o madres que claramente tienen respuestas poco asertivas frente a las decisiones que toman los estudiantes alrededor del consumo. Entonces, la idea es que la estrategia desde la atención de las unidades móviles pues tenga un acompañamiento pedagógico inicial en ese sentido. Y la tercera pregunta, no recuerdo, el tercer punto, profe. El tercer punto se refiere a las intervenciones específicas. Ok. Bueno, entonces, como lo mencionaba, nuestro ejercicio es inicial, somos sector educación, el ejercicio de la intervención terapéutica pues le compete al sector salud, pero sí pues procuramos que nuestros profesionales trabajen sobre algunas sesiones cuando amerita con padres de familia específicamente. Con estudiantes, claramente trabajamos también alrededor de talleres, es decir, hacemos intervención colectiva, también desde la línea de la prevención o desde los casos que ya han presentado un consumo experimental. Y pues las sesiones son de atención inicial, como lo he venido reiterando, es decir, no tenemos procesos terapéuticos de acompañamiento continuo porque la competencia como sector educativo no nos lo permite, y cuando descubrimos que se requiere una canalización, pues lo hacemos efectivamente con el sector salud. Vamos a tomar una de las últimos interrogantes, que está dirigido a todos, y es frente a las situaciones de impacto en salud mental, no solamente en sustancias psicoactivas, sino también en violencias, conducta suicida. Pues cuál es la competencia de la estrategia RIO, cuál es la competencia desde salud, cuál es la competencia desde Forjar, cuál es la experiencia que se ha tenido desde la alcaldía. Bueno, un poco desde lo que nosotros hemos encontrado a través de la valoración especializada que se hace en los centros Forjar, efectivamente hay varias situaciones relacionadas con trastornos ya propiamente dichos. Particularmente pues encontramos que priman los trastornos del afecto, la depresión en los adolescentes, en muchos de ellos realmente es una situación recurrente, la ideación y la conducta suicida. En algunos casos los trastornos afectivos bipolares, y también nos llegan algunos casos ya con trastornos psicóticos, incluso experiencias también de estrés post-trauma, por las mismas situaciones de violencia que muchos de estos adolescentes han sufrido, muchos de ellas son también víctimas del conflicto armado. Entonces sí nos encontramos efectivamente con muchas situaciones que comprometen o que generan afectaciones psicosociales en la salud mental de los adolescentes y de los jóvenes, y es por esto que, como mencionaba, pues en el marco de nuestro modelo de atención nosotros contemplamos el acompañamiento terapéutico desde las áreas de psicología, de psiquiatría y de trabajo social. Sin embargo, también es muy claro que nuestra competencia como servicio social pues tiene efectivamente unos alcances. Si bien podemos ofrecer una atención inicial, y de hecho creo que en muchos casos hemos podido dar una respuesta oportuna, incluso más rápido de lo que puede pasar en el marco pues, del Sistema General de Seguridad Social en Salud, porque creo que para nosotros es bien conocido los tiempos, los trámites, todo lo que implica que finalmente un adolescente o una familia puedan recibir una atención oportuna. En muchos casos, la mayoría de ellos tienen una afiliación a través de régimen contributivo, las atenciones no son de calidad, no son oportunas, y luego de amplias gestiones, a duras penas se logra de pronto una sesión de una psicoterapia que no va a superar los 20 minutos, y la siguiente puede que ocurra 2 meses o 3 meses después, o sencillamente no ocurra.
Entonces, es todo este tipo de situaciones las que también a nosotros nos han llevado a reflexionar y nos han invitado a pensar hasta dónde más nosotros podemos ir. Tenemos la posibilidad de generar ese acompañamiento terapéutico con la frecuencia, con la intensidad, con la calidad de atención que requiere y que merece un adolescente y su familia. La posibilidad también de identificar y acompañar a las familias en las situaciones de crisis. Es muy común que las familias demandan apoyo en situaciones de crisis y nosotros los acompañamos en toda la activación que hacemos de las rutas para que estas situaciones de crisis puedan ser abordadas. Entonces, creo que la reflexión para nosotros y que hemos visto en la experiencia de estos años es, aunque somos un servicio social, hemos tenido que dar muchos pasos frente al acompañamiento, sin pretender asumir las acciones de salud, porque no es desde esa vía, sino desde la articulación que hacemos con el sector salud que podemos lograr que se fortalezca realmente la atención que requieren estos adolescentes y jóvenes, pero esta es la realidad que tenemos realmente hoy en día con la atención y pues con el tema de consumo, como mencionaba, pues sí que es mucho más crítica porque pues el énfasis está puesto en este momento en la atención primaria, y en algunas intervenciones muy breves, pero como decía en la presentación, no contamos realmente con estrategias, con oferta, con posibilidades reales para la atención del consumo problemático. Muchos de estos chicos realmente requieren una atención, incluso ya en modalidades que requieren alguna forma de internamiento, modalidades muy especializadas, y pues tristemente, como esto no se garantiza, hay una dinámica, yo diría que perversa, que hemos visto en el sistema de responsabilidad penal y es que a veces entonces los jueces toman decisiones como que es mejor que el adolescente esté en un centro de privación de la libertad porque allí va a estar protegido de muchas otras circunstancias y allí de pronto se le va a garantizar una atención frente a la situación por la que está pasando. ¿Cómo se confunde entonces el alcance y el manejo que tiene que hacerse de finalmente una situación de salud pública y cómo se aborda a través de medidas que no son? Entonces creo que pues aquí podríamos ampliar mucho más de los debates que hemos tenido en torno a este tema, pero esa es como la realidad de lo que hemos venido teniendo en la experiencia. Bueno, respecto a la Secretaría de Educación, alrededor del tema de impacto y no solo en tema de consumo de sustancias, como lo mencioné en la presentación, pues nosotros acompañamos diferentes situaciones críticas alrededor de la conducta suicida, temas de accidentalidad, temas de trastorno de necesidades transitorias, gestación, abusos y violencias, etcétera, etcétera. En términos de impacto, creo que el alcance que hemos tenido fundamentalmente es lograr el restablecimiento de derechos. Nosotros en alguna medida o el propósito de la estrategia ha pretendido ser siempre esa mano para la orientación escolar, dado que por el número de estudiantes, por el rol que se asume, había una distancia muy amplia entre la capacidad que tenía el orientador o la orientadora para activar las rutas cuando se tenía la necesidad o la alerta. Entonces, las unidades móviles en este caso pues han llegado para garantizar mayor cobertura, efectividad y eficacia en los tiempos y lograr un mayor alcance de acercamiento con las diferentes instituciones que nos permiten proteger a los niños, niñas y jóvenes. En este caso trabajamos de la mano con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, comisarías de familia, Fiscalía, Salud, Gobierno, Secretaría de Integración Social, etcétera, etcétera, que nos permiten lograr activar en menor tiempo, lograr una mayor cobertura, lograr una mayor eficacia en la atención y el acompañamiento. Todas las atenciones que nosotros logramos pues tienen esa mirada de la integralidad, le permiten dejar la capacidad instalada en los colegios y pues trabajar de la mano siempre en términos de la atención, pero también de la promoción. No nos podemos distanciar del ejercicio preventivo. Nuestros profesionales, aunque funcionan a través de las alertas, de las emergencias, de la llamada, del reporte en el sistema, siempre están pretendiendo alcanzar una iniciativa pedagógica para lograr mayor impacto. Ok. Ya para cerrar. Voy a cerrar súper rápido. Creo que yo ya di un marco de referencia de lo que hace salud frente a salud mental, pero yo sí quiero dejar una claridad y es sobre desde dónde nos paramos para hablar de salud mental. Y creo que algo importante es pensarnos en la ley 1616 y cómo hablamos de salud mental positiva.
Y desde allí, como hablar de salud mental no es hablar de enfermedad mental. Y como hablar de salud mental desde un equilibrio emocional y desde un equilibrio afectivo, como tenemos unas redes sociales que ayudan a que yo tenga ese equilibrio. Y creo que algo muy claro acá es revisar hasta dónde el consumo de sustancias psicoactivas está afectando en los niños, niñas y adolescentes esa salud mental que nosotros tenemos. Y desde allí, por eso nosotros manejamos un planteamiento desde salud donde vamos a algunos eventos de salud mental que no son tampoco enfermedad mental, pero que están priorizados para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes. Bueno, muy bien. Para todos se han expuesto 4 estrategias diversas, bastante diversas. Una enfocada hacia promoción y prevención, otra que tiene que ver más con la atención inicial que se define como prevención integral, pero que además contempla también mitigación de riesgo, que es la estrategia de Forjar, una estrategia comunicativa, ¿cierto? Fundamentalmente desarrollada en Tunjuelito, y una estrategia, digamos, integral que se desarrolla desde educación. Como no se alcanzaron a abordar, quiero dejarlo claro, todas las preguntas, ustedes saben que hay un foro virtual, estas preguntas van para el foro virtual y serán respondidas a través de ese foro virtual. El tiempo no nos alcanzaría. Respecto a las preguntas, fui haciendo una síntesis de cada una de las ponencias. Respecto a las preguntas que se recogieron, pues se plantea la necesidad de cambiar en algunos aspectos el enfoque tradicional, pero desarrollar también acciones específicas de prevención universal e indicada, en particular cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Es claro la necesidad de fortalecer el no acceso a alcohol y tabaco en adolescentes, de hacer operativo el acuerdo 570, que está referido a la prevención de la venta de alcohol industrial y antiséptico, básicamente por el consumo de lo que se denomina chamber. La propuesta de consumo responsable de cannabis debe tomar en cuenta que trabajamos con esa población también, con niños y adolescentes, que se debe tomar en cuenta la autodeterminación, pero que definitivamente, sin desconocer esa autonomía, por lo menos desde varias de las entidades, no se pretende desconocerla, pero no se impulsa, ¿sí? No existe una estrategia tampoco específica dirigida a prevenir el consumo de alcohol. Se prioriza sobre consumo de alcohol, pero no existe una estrategia específica. Se ha contribuido al desmantelamiento de redes de microtráfico a través de las acciones, esto es referido a educación, ¿verdad? A través de la coordinación con otras instituciones. Y básicamente la estrategia RIO pretende dar un abordaje, un apoyo inicial, pero se incluye dentro de las intervenciones cuando es pertinente a la familia. En términos de la relación SPA-salud mental, creo que la respuesta la dio fundamentalmente la doctora Esther y está referida al común, a que es común hallar comorbilidad, es decir, consumo de sustancias psicoactivas acompañado de trastornos de comportamiento o de algún trastorno mental, no necesariamente crónico, pero está presente, está, digamos, imbricado en el consumo. No se sabe qué es primero, si el consumo desencadena o es la enfermedad lo que desencadena el consumo. Ese dilema siempre ha estado planteado. Pero se encuentra con mucha frecuencia trastornos afectivos y, por ejemplo, estrés postraumático cuando se trata, por ejemplo, de población víctima de conflicto armado. Se realiza acompañamiento terapéutico, pero cada entidad tiene competencias y alcances limitados. La necesidad de hacer un fortalecimiento interinstitucional para dar respuestas oportunas y más eficientes, y definitivamente lo que siempre surge
y es todas las limitantes que tiene nuestro sistema general de seguridad social. Hay muchas barreras de acceso que persisten a pesar de la reglamentación que se encuentra vigente. Muchísimas gracias a todos y esperamos dar respuesta a través del foro virtual a las diversas preguntas que ustedes han enviado. Bueno, un aplauso y muchísimas gracias a nuestros panelistas y a nuestros funcionarios.